Ya. Bien, entonces, bueno, como les comentaba, pues hoy vamos a estar haciendo este laboratorio, ¿ya? Laboratorio de VPC. Bien, vamos a ver cómo crear una red privada virtual, algunos lineamientos que debemos tomar en cuenta. Y también vamos a ver cómo podemos levantar otros recursos, ¿no? También dentro de una VPC. Aquí en el chat les voy a dejar lo que es el enlace, el link que tengo acá presentando, ¿ya? Con el detalle, ¿ya? Con el detalle del paso a paso de lo que vamos a estar realizando. Y bueno, también durante la sesión pues les estaré también compartiendo algunos tips, ¿ya? Al respecto. Bien. Bien, bueno, en el caso de la VPC, vamos a buscarlo aquí en la parte de arriba. Ya. En el caso de la VPC es una red privada virtual, ¿no? Como dice, pues las iniciales de su nombre y es la que nos va a permitir a nosotros poder levantar ciertos recursos, ¿bien? Dentro de AWS. Eh, Hay todavía algunos servicios que nos faltan por ver, que los estaremos viendo la semana que viene, pero es importante que igual tengan en cuenta que dentro de AWS nosotros podemos levantar servicios, bien sea dentro del espacio de una red virtual, o sea, dentro de una VPC, como por ejemplo una instancia C2, una base de datos, pero también podemos levantar otros recursos que no necesariamente estén dentro de una red, como por ejemplo un bucket de S3 o una función lambda que le estuvieron viendo el lunes eh, en la sesión. ¿Bien? Entonces, dentro de AWS nosotros vamos a encontrar, un segundo aquí se los voy a dibujar. Dentro de AWS nosotros podemos encontrar, por un lado, lo que es una zona pública o public zone. Y aquí podemos encontrar, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, buckets de S3, funciones lambda, eh, algunos tipos de base de datos que luego estarán viendo más adelante, como por ejemplo DynamoDB. Y luego hay otro espacio, o pueden haber varios espacios en realidad, ¿no? Que vienen siendo lo que son nuestras VPCs. Ya, yo puedo tener varias VPCs dentro de mi cuenta de AWS. ¿Ya? Yo puedo tener varias. Hay un pequeño límite, ¿bien? De 5 VPCs, ¿bien? Por región. Podemos tener hasta 5 VPCs por región. O sea, por ejemplo, en la región de norte de Virginia puedo crear máximo 5. En la región de Oregon puedo crear otras 5 también. Pero este es un límite flexible. Es un límite que en el caso que yo necesite crear más VPCs, lo que hago es crear un ticket de soporte, ¿ya? Creo un ticket de soporte dentro de AWS para incrementar esa cuota. Por ejemplo, de 5 a 10 VPCs, ¿bien? Estas VPCs, como vieron también en sesiones pasadas, pues nos permiten poder levantar recursos ahí dentro, ¿no? Como por ejemplo, bueno, instancias S2, ¿no? También bases de datos como RDS, que lo estarán viendo la próxima semana, ¿ya? Y otros recursos más, ¿ya? Estas VPCs también se pueden conectar o comunicar unas con otras, ¿ya? Podemos comunicarnos una VPC con otra VPC que estén dentro de una misma cuenta de AWS y también se pueden comunicar con VPCs que estén en otras cuentas de AWS. ¿Bien? Entonces, van a encontrar que muchas veces cuando están trabajando en algún proyecto, lo que generalmente se hace es que se levanta desde cero, ¿no? Se levanta lo que es la VPC, el entorno de red, y sobre ese entorno de red se empiezan a levantar los recursos, ¿ya?
Pueden haber otros casos en los que ya utilicen o reutilicen una VPC que ya esté creada para levantar recursos ahí también, ¿ya? Entonces, bueno, acá lo podemos ir aquí a VPC. Ya. Y nosotros siempre, cuando ustedes creen en algún momento o se han creado una cuenta dentro de AWS, se van a dar cuenta que siempre hay una VPC por defecto, ¿no? Siempre van a encontrar una VPC que ya existe. Esta VPC se llama la VPC por defecto y está presente en cada una de las regiones, ¿bien? De AWS. En cada región, que por cierto aquí le voy a cambiar el idioma. Denme un segundo. Ya. Aquí lo cambio más que todo por cuestión de preferencias, ¿sí? Bien. Esta VPC por defecto siempre ya está, o sea, siempre está creada en cada región en la que nosotros nos encontremos y ayuda principalmente cuando queremos explorar creando o trabajando con algunos servicios y no queremos entrar todavía de lleno en la creación de la red, ¿no? En la creación de una VPC. Ya para entornos productivos, no es recomendable usar esa VPC por defecto, ¿ya? Lo mejor es trabajar con una VPC que nosotros creemos, ¿ya? Y que le asignemos un segmento de red, ¿bien? A esa VPC, ¿ya? Porque, ¿qué sucede? De repente este segmento de red, el 172.3100/16, de repente es un segmento de red que es igual al segmento de red de otra VPC, de repente en otra cuenta de AWS eh, o en otra región. Y si en algún momento yo quiero conectar esas dos VPCs, o sea, la VPC A y la VPC B, no voy a poder, ¿ya? Si ambas VPCs tienen el mismo CDR, no voy a poder establecer esa conexión, ¿ve? Entonces, bueno, eso es importante ahí que lo tengan en cuenta, ¿ya? Bueno, ¿cómo creamos una VPC? Aquí voy a seguir los pasos que están acá como les decía, pues en el laboratorio, ¿ya? Vamos a crear al final, bueno, lo que es la VPC que puede abarcar dos o más zonas de disponibilidad, dependiendo también de la región en la que yo me encuentre, ¿bien? Y dentro de esas zonas de disponibilidad, yo puedo crear lo que son las subredes, ¿bien? Estas subredes pueden ser públicas o pueden ser privadas, ¿ya? Ahí recordando un poco, las públicas son las que van a estar de cara al Internet, van a tener acceso desde y hacia Internet, ¿bien? Y en cambio las privadas, no, ¿no? Las privadas, si yo deseo, de repente puedo tener solamente salida a Internet, más no entrada desde Internet. Y van a encontrar muchas soluciones en las que se usen ambas, ¿no? En las que tengan sus redes públicas y también sus redes privadas, ¿bien? Entonces, bueno, dentro de Amazon VPC, ¿no? Tenemos acá un conjunto de opciones, ¿bien? Acá ustedes pueden ver en el menú izquierdo todas las opciones que tenemos, por ejemplo, para ver las VPCs, para ver las subredes, las tablas de ruta, el Internet Gateway y otros conceptos más que estaremos viendo más adelante, ¿ya? Y también hay otros conceptos un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, la parte de las listas de control de acceso, el firewall a nivel de red, ¿no? Podemos establecer aquí las conexiones a nivel de VPN, por ejemplo, para establecer una conexión híbrida, ¿no? De repente entre mi nube, ¿no? Mis recursos que están en la nube y mis recursos que tengo de repente on-premise, ¿ya? Y también podemos crear, bueno, otros recursos también, como los Transit Gateways, que lo vieron en la sesión pasada, ¿ya? Que nos permitía entonces también interconectar varias VPCs, ¿bien? Entre sí. Entonces, bueno, vamos a ir aquí a crear VPC.
La interfaz ha cambiado quizás hace un año aproximadamente. Bien, entonces, por ahí también quizás si ustedes ven algún video o algún otro material, puede ser que encuentren esta parte desfasada. Pero bueno, justamente aquí, en el material que acá les hemos compartido, pues sí tiene lo que son los pantallazos, ¿no? Las imágenes actualizadas a la última UI, ¿ya? Bien, entonces nosotros para crear una VPC tenemos dos opciones. Tenemos la opción donde creamos solamente la VPC y aquí nosotros especificamos cuál va a ser el nombre de mi red, especificamos cuál va a ser ese bloque de direcciones IPs, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Ya luego yo ya empiezo a añadir las demás cosas, ¿no? Como las tablas de ruta, las subredes, si van a ser públicas, si van a ser privadas, las que yo voy a estar creando, ¿no? Y los otros elementos. Ahora, si yo deseo eh, crear una VPC de una manera más rápida, porque necesito una configuración sencilla, puedo optar por esta segunda opción, la de VPC and More. ¿Ya? Acá me autogenera un nombre, igual yo le puedo poner aquí el nombre que yo desee y puedo especificar también el bloque de direcciones IP. Acá me dice, ¿no? Por ejemplo, este bloque me permite a mí 65.536 direcciones IPs. ¿Bien? Y también me permite especificar cuántas zonas de disponibilidad quiero yo emplear, ¿no? Una, dos, tres. Lo ideal es que al menos sean dos, ¿no? Para tener soluciones altamente disponibles. Y aquí también puedo personalizar lo referente, por ejemplo, a las zonas de disponibilidad. Cuál quiero yo que sea. La A, la B, la C. Eso va a depender mucho de las zonas de disponibilidad en donde yo esté creando mi región. ¿Sí? En donde yo esté creando mi región. A ver, vamos aquí a admitir. Ya, entonces, bueno, para temas del laboratorio solamente me han indicado, o bueno, están solamente en los pasos, que elijamos una sola zona de disponibilidad, bien, y vamos a elegir una subred pública y 0 subredes privadas. Luego esas las vamos a estar ahí agregando a mano, ¿ya? Los NAT gateways se usan cuando tenemos subredes privadas que quieran tener salida a internet. Por ejemplo, de repente ustedes tienen una base de datos en la subred privada que necesita periódicamente obtener actualizaciones de esa base de datos o actualizaciones de ese sistema operativo. Entonces, de alguna u otra forma necesitan salida a internet. Entonces, eso lo pueden hacer con el NAT Gateway. Bien. Eso tiene un costo, entonces de momento no lo vamos a agregar. Luego lo podemos agregar. Y también tenemos lo que son los VPC endpoints. ¿Ya? En el caso de los VPC endpoints, es un concepto que justamente nos permite, y era lo que vieron, me parece que fue la sesión anterior, ¿no? En el caso de que ustedes dentro de su VPC quieran poder conectarse con de repente un backup S3 o con un DynamoDB, con una base de datos, ¿ya? Para que ese tráfico de información no vaya hacia el Internet, ¿no? Sino fluya todo dentro del mismo AWS, ahí podemos usar los VPC endpoints, ¿no? En este caso, no vamos a crear ninguno porque pues no vamos a trabajar de momento con eso, ¿no? Y acá en la parte superior pueden ver que se nos presenta un wizard, ¿ya? Un diagrama donde podemos ver cada uno de los elementos que se van a ir creando, ¿no? La VPC, que va a tener una subred en la zona de disponibilidad A. Esto va a tener una tabla de rutas asociada y como es una subred pública, también va a tener un Internet Gateway asociado. Bien. Entonces, bueno, ya con eso
les vamos a dar aquí en crear VPC. Bien. Y acá, entonces, me aparece de manera muy rápida los recursos ya creados, ¿sí? Tener una VPC no representa un costo, tener una subred no me representa un costo. ¿Qué me representa un costo? Por ejemplo, los NAT gateways. Eso sí tiene un costo asociado, ¿no? Si tenemos IPs estáticas o elásticas, también, ¿no? Hay un costo asociado, ¿no? Y por supuesto, los recursos que levantemos dentro de esas VPCs. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí podemos ya ver que la VPC se ha creado. Me aparece lo que es el ID de la VPC, que muchas veces lo necesitamos para crear varios recursos. Y me sale acá la conexión, ¿no? Por ejemplo, mi subred pública tiene salida a Internet. ¿A través de qué? Del Internet Gateway, ¿no? Y esa salida se da a través de esta tabla de rutas que, bueno, ya luego la estaremos viendo, ¿no? El bloque de CDR que nosotros usamos es este, el 10.00.16, que vimos que tenía un conjunto grande de IPs. Ya, tiene 65.536 IPs. Acá les voy a dejar en el chat el link a esta página. Bien, ustedes colocan ahí su CDR y les va a decir exactamente cuántas direcciones IPs contiene ese bloque. Bien, ahora, algo importante que debemos tomar en cuenta es que cuando nosotros creamos, ¿no? O agregamos un CDR, ¿no? Un bloque de direcciones IP a una VPC, siempre se reservan 5 direcciones IPs por cada subred, ¿ya? O sea, de estas 65.536 IPs, si tengo una sola subred, como la tengo ahorita, tendría en realidad 65.531 direcciones IPs que podría utilizar. Bien. Lo más chiquito, la red más chiquita que yo puedo crear dentro de AWS es con una máscara de /28, que eso me da 16 IPs, quitándole las 5, me daría solamente 11 direcciones IPs disponibles, ¿ya? Estas direcciones IPs se usan para asignárselas a los recursos que ustedes levanten dentro de esas VPCs, ¿no? Por ejemplo, esas bases de datos, esas instancias, si tienen balanceadores de carga, todo ello utiliza direcciones IPs, ¿bien? Entonces, podría pasarles en algún momento, de repente no con una tan pequeña, pero no con una tan pequeña, ¿no? Quizás con una red un poquito más grande, pero igual les puede suceder de que se queden sin direcciones IPs suficientes, ¿no? Ustedes crearon la VPC, le asignaron un bloque de direccionamiento IP, pero necesitan más IPs. ¿Cómo hacen? Entonces, bueno, lamentablemente nosotros pues no podemos modificar, o sea, el CDR que ya hemos nosotros asignado, no lo podemos modificar, ¿ya? Pero sí podemos agregar otro bloque, ¿no? Ustedes pueden acá en editar CDR, pueden venir y agregar otro bloque. Por supuesto que ese bloque no debe chocar con el bloque previo, ¿no? Debe ser un bloque totalmente nuevo, ¿ya? Que esté, por supuesto, como les decía, en ese rango, ¿no? Entre /16 y /28. ¿Bien? Entonces, con eso podemos solventar si en algún momento, pues, se quedan sin direcciones IPs. Eso es lo que podemos hacer, ¿ya? Ahora, esta VPC que nosotros hemos creado actualmente solamente tiene una... perdón, esta es la de... esta es la por defecto. Ya. La VPC que nosotros hemos creado actualmente tiene una sola subred. No necesariamente ustedes deben tener muchas subredes, pueden irlas agregando conforme lo vayan necesitando, ¿ya? Y tampoco piensen que ese bloque de 65.000 direcciones IPs debe ser dividido de manera equitativa entre todas las subredes.
Pueden tener subredes más chicas, como pueden tener también subredes más grandes, ¿ya? Entonces, hasta este punto, bien, nosotros lo que tenemos es esta parte creada, ¿ya? Tenemos una VPC, una zona de disponibilidad, bueno, una sola, que era la A, ¿ya? Aquí solamente marcamos una. Y actualmente tenemos una sola subred. Bien, vamos a ver si la subred tiene ese mismo bloque o vamos a revisar qué bloque de IPs tiene esta subred pública. A ver, dame un segundo. Bien, entonces voy a ir aquí a detalles, voy a copiar acá el ID de mi VPC y me voy a ir acá a Subnets. Ya, acá voy a encontrar todas las subnets, absolutamente todas las que hay en mi cuenta. De momento, pues la que me interesa es una sola, que es esta que está acá. Bueno, esta tiene un bloque diferente, 10.0.0/20. Bien. Eso representa 4096 direcciones IPs, ¿ya? Que es un tamaño, pues, considerable. Bien. Sin embargo, nosotros podríamos también tener bloques más pequeños, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente que nosotros vamos a ver por acá. Ya. Ya. Fíjense, acá en el laboratorio que les he pasado, en la parte final, ahí les dice en qué se usan esas 5 direcciones IPs que les comenté que se reservan, ¿no? Estas 5 direcciones IPs siempre se reservan por subred. Así que si yo tengo 2 subredes, van a ser 5 y 5. O sea, en total van a haber 10 que van a estar reservadas, ¿no? La primera es la dirección de red, ¿no? La primera dirección. La siguiente dirección puede ser .1, puede ser cualquier valor. La siguiente dirección va a ser para el router. La tercera dirección IP va a ser para el DNS, el servidor de DNS. Y lo que es la cuarta dirección IP, bueno, está esa reservada también para un uso futuro. Y la última dirección de ese bloque de mi subred va a ser para temas de broadcast, ¿no? O de transmisión de red. Entonces, ahí es bueno que siempre lo tengamos pendiente. ¿Bien? Eh, bien, a ver. No sé si hasta acá tienen alguna duda o alguna consulta. Ya. Bien, entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser crear subredes adicionales. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra subred. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a irnos, igual, bueno, acá en subred, crear subred. Vamos a elegir la VPC que hemos creado para este laboratorio y vamos a especificar un nombre. A ver, vamos a ponerle, bueno, esta también es una subrepública. Public A. Y acá le voy a poner o le voy a indicar cuál va a ser el bloque de mi dirección IP. No puedo usar el mismo, o sea, el mismo del anterior, ¿no? Porque ese ya se está empleando. Ahí hay una consulta. ¿Cómo se obtiene el CDR? Bueno, el CDR, por lo general, cuando ustedes están trabajando alguna solución, el arquitecto debe indicarles cuál debería ser el bloque que ustedes deban usar, ¿no? Considerando que se reservan 5 IPs, ¿no? Que se reservan 5 IPs, entonces en base a eso ustedes pueden determinar qué bloque pueden emplear.
En las organizaciones, por lo general, lo que tienen es algún documento compartido con los bloques que ya se están usando de CIDR. Entonces, ustedes lo que hacen es trabajar sobre el siguiente bloque, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que es el de la IP pública, bien, empieza en la 10.0.0/20, ¿no? ¿Y cuál es la última IP que se puede usar? La 10.0.15.254. Entonces, si yo quisiera un bloque o el bloque siguiente a ese CDR, sería el 10.0.0/16. Perdón, 10.0.16.0/20. Bien. Sería el siguiente bloque o el siguiente CDR a usar. ¿Ya? Sin embargo, acá también les voy a pasar un, un pequeño artificio. Vean, se los voy a compartir por acá. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una calculadora. Es bastante útil cuando necesitan dividir ese bloque, ese CDR, en varios pedazos, ¿no? Como les digo, no necesariamente tienen que ser, pues, del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, voy a irme por acá un momentito. Voy a copiar el bloque de mi dirección, perdón, el bloque de mi VPC, que es 10.0.0/16, ¿no? Y acá les indica, ¿no? Lo que vimos anteriormente, cuántas IP son las que nosotros podemos usar. Ya, yo tengo todo ese bloque de direcciones IPs y ahora cómo lo divido. Entonces acá ustedes pueden empezar a jugar cómo quieren hacer esas divisiones. Bien, acá tienen un primer bloque que sería con tamaño de 32.766 IPs, ¿no? Que es /17 cada pedazo. Y esto yo lo puedo seguir dividiendo, ¿no? Ya no tengo 32.000, ya tengo 16.000 direcciones IPs. Y fíjense que acá me marca cuál va a ser el tamaño, ¿no? /17/18. Y esto lo puedo seguir dividiendo, ¿no? Si lo sigo dividiendo, llego hasta /20, que es justamente el bloque del primer CDR que teníamos, que es este que está acá. 10.00.0/20. Bien. Entonces acá me dice cuál vendría siendo el siguiente. El siguiente sí o sí tendría que ser 10.0.16.0/20. Pero si yo quiero que sea más chico, o sea, que no sea de 4.094 IPs, sino que sea más pequeño, yo esto lo puedo dividir. Acá me da 2.046, puedo dividirlo aún más, 1.022, y puedo así seguirlo dividiendo, ¿no? Hasta /28, que es lo mínimo que AWS me permite a mí para crear una subred, ¿no? O una VPC. Entonces, por ejemplo, este bloque tiene solamente 510 direcciones IPs. Y aquí puedo ver cuál es ese bloque de dirección, ¿no? Ese CDR, que en este caso sería este, ¿no? 10.0.16.0/23, ¿no? Que tiene 510 direcciones IPs disponibles. ¿Bien? Si lo verifico por acá, voy a obtener igual, ¿no? Bueno, acá me dice 512 porque tome en cuenta las dos primeras, ¿no? La .0 y la .255. ¿Ya? Entonces, así yo podría dividir, ¿no? Eh, mi CDR y de esa manera obtener los distintos bloques para asignárselos a mis subredes. ¿Bien? Entonces, esta herramienta, bueno, las dos en realidad, guárdenselas porque realmente son bastante útiles y les ayuda a rápidamente, pues, sacar los tamaños de sus subredes. Bien, pero como les digo, siempre este valor inicial, el valor inicial de la red, debe indicárselos o deben
deben dentro de su organización tener alguna documentación, algún documento compartido, donde vean los bloques de direcciones IPs que se han usado, ¿sí? Que ya han sido usados de repente para otros proyectos, justamente para que no se pisen, ¿bien? Unos con otros. Bien, entonces, bueno, teniendo eso en consideración, aquí voy a actualizar el bloque para esta subred que estoy creando, la pública A. Ya, vamos aquí a crearla. Bien, y ya está aquí creada, ¿no? Entonces, hasta ahora yo tengo, eh, voy a filtrar aquí por VPC. Ya, hasta ahora yo tengo dos subredes públicas. Bien, luego les voy a mostrar cómo podemos realmente saber que sean públicas o que sean privadas. Bien, porque acá le hemos puesto en el nombre que sea pública, pero el nombre no nos dice o no nos asegura que realmente sean públicas o no. Bien, entonces ahora lo vamos a revisar ese detalle. Bien, entonces, a ver, vamos por aquí. Ya, hasta este punto tenemos entonces esta arquitectura. Bien, tenemos la VPC con dos subredes públicas. Ya, ahí, bueno, con las variaciones que hemos hecho en estos bloques. Bien, pero ahora les voy a indicar cómo podemos saber si esas subredes son públicas o no. Bien, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, podemos saberlo a través de las tablas de ruta que están asociadas a esa subred. Bien. En el caso, bueno, esta no tiene tabla de ruta, ahorita se la vamos a crear. Ya, vamos con la que está arriba, que fue la que creamos en el wizard. A ver, ¿qué pasó aquí? Voy a irme aquí a la VPC. Ya van acá, a ver, me cargue. Ya, ahí por alguna razón no me estaba cargando dentro de la subred. Así que, bueno, las puedo buscar aquí. Bien. Bueno, las tablas de ruta o los route tables, ya, como pueden ver allí, son tablas que me van a indicar cómo se va a redirigir el tráfico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para esta tabla de rutas en particular, yo tengo que todo lo que sea IPs dentro de este bloque se va a resolver de manera local, ¿ya? Si quisiera tener salida hacia otra IP, por ejemplo, no sé, 192.30.4.100, no vaya a tener conexión, me va a dar un timeout, ¿no? Porque en mi tabla de rutas, en esta tabla, no hay nada especificado para esa dirección IP en particular. Bien. Las tablas de ruta, siempre están asociadas a una subred. Bien, yo puedo tener una tabla de rutas asociadas a una o a más subredes. Bien, pero una subred solamente puede estar asociada a una tabla de ruta. Ahí la relación es 1 a 1. ¿Sí? O bueno, es una subred a una tabla de rutas, pero una tabla de rutas puede estar asociada a varias subredes, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, no tiene nada, ¿no? No tiene inclusive salida a internet, ¿ya? Acá puedo ver que no tiene salida a internet. Entonces, vamos a revisar las otras tablas de ruta que están por acá. Bueno, esta era la que habíamos visto. Y tenemos acá otra tabla de rutas. Esta fue la que se creó al inicio cuando creamos la VPC. Bien. Y fíjense que a diferencia de la anterior, tenemos una entrada adicional. Bien. Que dice destino 0.0.0/0 y el target es IGW, ¿no? Este es el Internet Gateway, que es el que me aparece justamente aquí en el diagrama. ¿Ya? Este es el Internet Gateway. Entonces, esta tabla de ruta, cuando yo hago referencia en general
cuando yo hago referencia o cuando ustedes encuentren en algún lugar esta dirección IP, 0.0.0/0 se refiere a cualquier dirección IP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero acceder a la dirección IP que les dije hace un rato, la 192.100.tal, o al IP.10.20. Tal, todas esas IPs que yo les menciono, que son diferentes a las direcciones IPs que están en este bloque, ¿no? Van a ir a través del Internet Gateway. O sea, van a ir a través del Internet, ¿ya? Las consultas se van a ir a través del Internet. Luego, más adelante, ustedes van a ver que, pues, a veces no es necesario que vayan hacia el Internet, porque puede ser que esa IP simplemente pertenezca a otra VPC. Entonces, ustedes lo que hacen es que solamente actualizan su tabla de rutas, y ponen en el target, ponen ya. Si yo quiero llegar a las IPs que empiezan en 192.168. Punto tal, me voy a ir hacia un target en particular, ¿ya? ¿Cuál puede ser ese target? Acá se los voy a mostrar, ¿ya? Ese target puede ser, por ejemplo, puede ser una instancia, de repente es una IP particular que pertenece a una instancia que ya yo he creado, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, a una conexión de peering, ¿no? Puede ser también a un transit gateway o puede ser a cualquier otro elemento de los que están aquí listados, ¿ya? Entonces, yo tengo una tabla de rutas y esa tabla de rutas me indica, ¿no? Dependiendo de mi destino, cuál es la ruta que yo voy a tomar. Lo voy a resolver de manera local, lo voy a mandar a través del Internet Gateway, lo voy a mandar a través de un Transit Gateway o cómo lo voy a mandar, ¿no? Entonces, en base a lo que les comenté, por ejemplo, ahorita, ¿no? Solamente una de las subredes públicas tiene salida a Internet, la otra no, ¿ya? Entonces, a pesar de que las dos tienen el nombre de public, ¿no? De que las dos subredes tienen el nombre de public, en realidad una sola es la que tiene salida a internet y la otra no. Entonces, la otra vendría siendo una subred privada, porque no tiene salida a ningún lugar, ¿ya? No tiene salida más que a su propia red, ¿bien? Entonces, ¿cómo resuelvo yo eso? Bueno, debo agregar, ¿no? Otra entrada a mi tabla de rutas que haga referencia a este Internet Gateway. Bien, el Internet Gateway viene o está asociado a lo que es la VPC. Bien, acá se los voy a mostrar, ¿sí? El Internet Gateway está asociado o se atacha a mi VPC. No pertenece a una subred en particular, sino a toda la VPC en general. Bien, entonces, aquí en mi tabla de rutas, anterior, que acá solamente tengo una entrada, voy a editar, voy a agregar otra ruta. Ya sabemos que estas direcciones 0.0.0/0 significa cualquier dirección IP. Ya. Entonces, ¿cómo se va a resolver otras direcciones IPs? Se van a resolver a través del Internet Gateway. Bien. Aquí me va a listar el Internet Gateway que yo tenga asociado a la VPC con la que yo estoy trabajando. Bien. Entonces aquí voy a guardar mi cambio. ¿Ya? Ya está ahí guardado y si quiero verificar, puedo regresarme a ese diagrama de conexión que yo tenía en la VPC. Bien, este que está acá. Voy aquí a actualizar. Me voy acá a la pestaña de Resource Map. Entonces, fíjense que ahora el Internet Gateway está conectado a las dos tablas de rutas que a su vez están conectadas a las dos subredes públicas que yo he creado. Bien. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta este punto, ¿ya? Ahí hemos establecido la conexión, ¿no? O hemos modificado la tabla de rutas para establecer entonces la conexión hacia el, hacia el Internet Gateway.
Bien. Ahora, algo parecido vamos a hacer, pero ahora con las subredes privadas. Bien. Entonces voy a hacer, vamos a ir por aquí, un segundo. Voy a crear una tercera subred, que en este caso va a ser una privada. Vamos a ponerle privada A. ¿Ya? Igual, la misma zona de disponibilidad, no hay problema ahorita para términos del laboratorio. Y bien, necesito escoger otro bloque. Bien, si yo me regreso a mi página donde estaba sacando mis IDRs, este ya lo usamos, que lo usamos para la primera subrepública. Este también ya lo usamos, que fue para la segunda subrepública, y me quedaría disponible de aquí para abajo, ¿ya? Ya queda, como les decía, ¿no? Decisión de nosotros, dependiendo de qué tantos recursos vamos a colocar dentro de esa subred, hacerla chica o más chica, porque eso lo podemos seguir dividiendo, ¿ya? O más grande, ¿bien? En este caso, vamos a usarla, por ejemplo, con /24, ¿ya? Con /24 y, no, perdón, con /23, ya de 510, sería el siguiente bloque disponible. 10.0.18.0, ¿no? /23. Bien, sería el siguiente bloque a usar. Bien, entonces colocamos nuestro bloque. Voy a quitar aquí, que ahí se me ha ido un espacio en blanco. Ya, ahora sí. Ya, entonces, bien, una vez que tenemos esto, fíjense que acá yo no estoy especificando nada más, ninguna conexión ni nada, solamente estoy creando mi subred, bien, que le he puesto privada, nada más para identificarla rápidamente. Voy aquí a mi tabla de rutas, a ver, ya. Voy acá a mi tabla de rutas y voy a ver, ya. Voy aquí a mi tabla de rutas. Fíjense que acá, por ejemplo, en esta subred privada se asoció a la tabla de rutas, a una tabla de rutas que ya existía. Bien, entonces vamos a crear una tabla de rutas nueva. ¿Ya? Pero, como les había comentado, por ejemplo, si yo quiero que una subred privada pueda tener de pronto salida a internet para descargar de pronto algunos paquetes, alguna actualización o algo, no lo puedo hacer a través del Internet Gateway. Tendría que hacerlo a través del NAT Gateway, que es un elemento similar. ¿Ya? Entonces, vamos a crear primero, ya creamos ahorita la subred, la vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y vamos a ir ahora a NAT Gateway. Bien, aquí voy a crear una gateway nuevo. ¿Ya? Y este NAT Gateway, a diferencia del Internet Gateway, sí viene asociado a una subred. Bien, sí viene asociado a una subred. Es importante, y eso sí puede ser también como que pregunta de examen, ¿ya? El NAT Gateway, nosotros debemos colocarlo en una subred, pero debe ser una subred pública para que pueda funcionar. Si lo colocamos en una privada, no nos va a dar error al momento de crearlo, pero no vamos a tener conexión, no vamos a tener salida a internet. Entonces, importante que debe ser la pública, ¿ya? Cualquiera de las dos públicas que hemos creado, no hay ningún problema. En algunos casos lo que hacen es crean una gateway por cada subrepública que se tenga, pero con que tengan uno solo también es suficiente, ¿no? O sea, no se podría utilizar sin problemas. Ya. Em, los NAT gateways, bien, también nos van a ayudar, bueno, como les decía, nos van a ayudar a tener esa salida a internet, ¿ya?
pero es necesario que esos NAT gateways estén asociados o tengan asociados una IP elástica, ¿ya? Una IP elástica es una IP estática, o sea, una IP pública, ¿bien? Que no cambia. En este caso, por ejemplo, me han asignado esta dirección IP. 52.55.10.171. Esa es una IP pública. Si ese NAT gateway por alguna razón fallara y necesitara reiniciarse, la IP no se va a perder, siempre se va a mantener. Vean, ese es el concepto ahí de la IP elástica. Entonces, teniendo esos datos, le voy a dar aquí en crear este NAT gateway, ¿ya? Y el NAT gateway sí demora un poquito más en crearse, ¿ya? Ese sí demora algunos minutos adicionales en poderse crear. A ver, acá hay una consulta. ¿Cuál es la mejor práctica en cuanto al NAT gateway? ¿Tener una por cada subrepública? Podrías tenerlo para una mejor disponibilidad. Anteriormente existían lo que eran las NAC instance, ¿ya? Las NAC instance. Las NAC instance eran tal cual, literal, una instancia C2 en la que funcionaba una NAT, ¿ya? ¿Qué es la NAT? La NAT es Network Address Translation, ¿sí? Es la que se va a encargar de traducir tu IP privada a una IP pública, ¿ya? Bien, entonces en el caso, por ejemplo, de las NAC Instance que existía antes, que era como la versión 1 del NAC Gateway, ahí sí teníamos el problema de que sí necesitábamos como que tener más de una activa por si había algún problema. En el caso de los NAC Gateways, podrías tener tranquilamente una gateway para toda tu VPC, bien, pero si aún así quieres evitar cualquier tipo de disrupción del servicio, podrías añadir una segunda NAC gateway, ¿ya? Pero el servicio de por sí solo, como es un servicio administrado de AWS, tiene una mejor garantía de disponibilidad, ¿ya? Entonces, si tienes una, vas bien. ¿Sí? Para Carlos, Carlos nos consulta, si en el NAT Gateway no hay que asociar una red pública con una privada. Sí, ahorita hemos colocado el NAT Gateway, lo hemos creado dentro de una subred pública y ahorita lo que nos falta es asociar esas subredes privadas para que puedan conectarse con ese NAT Gateway. Bien, que eso es lo que vamos a hacer en un momento. Entonces, fíjense, ya está creado, ya está creada mi NAT Gateway, sí, ya está disponible. Igual, ¿cómo puedo verificar siempre todo este tipo de cosas? Me voy aquí a mi VPC, me voy aquí a Resource Map, voy aquí a actualizar, a ver, ya, mi Resource Map. Y fíjense que de este lado tengo ya un segundo tipo de conexión. Ahora tengo el NAT Gateway, pero de momento no hay nadie conectado a él. Bien. Yo necesito que esté conectada esta subred privada, ¿no? Que no esté conectada al Internet Gateway, como dice acá, sino que esté conectada a mi NAT Gateway. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero necesito crear otra tabla de rutas, ¿ya? Otra tabla de rutas para esta subred privada. Entonces, voy aquí a Route Tables y bueno, como les había comentado, nosotros podemos crear o asociar una tabla de ruta a una subred. Entonces voy a ponerle aquí root table primero. La VPC a la que pertenece, que es la que hemos creado en el ejemplo, ¿ya? Y aquí está mi tabla de rutas, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que me falta en esta tabla de rutas? Añadir una entrada, así como hicimos en pasos previos. Añadir otra entrada, ¿ya? En este caso también para cualquier IP, pero no se va a resolver por el Internet Gateway, se va a resolver por el NAT Gateway. Entonces selecciona NAT Gateway y acá
selecciono pues el NAT Gateway que hemos creado. Bien, guardo aquí mis cambios y ahora ya tengo mis dos entradas. ¿Ya? Ahora, ya tengo mi tabla de rutas, pero mi tabla de rutas no está asociada a nadie. No está asociada a ninguna subred. Entonces, me falta hacer eso. Vamos a la pestaña de Subnet Association y aquí ya vamos a darle acá en editar y vamos a seleccionar las subredes, perdón, las o las subredes que vamos a asociar. En este caso me interesa una sola, que es solamente la privada. ¿Ya? Entonces voy a guardar. Voy a regresar aquí a mi parte de VPC. Bien, y si voy a mi Resource Map, entonces acá voy a ver, ¿no? ¿Qué tengo? Ahora, el NAT Gateway está conectado a una tabla de rutas privada, ¿ya? Y esta tabla de rutas está conectada a esta subred privada. Bien, entonces tenemos que hemos creado, para esta parte hemos creado la VPC, hemos creado, bueno, 3 subredes, 2 públicas, una privada, ¿no? Tenemos las subredes públicas con su respectivo root table. Aquí podría ser inclusive para estas dos que están acá, la public A y esta otra. Ambas podrían apuntar a la misma root table. Bien, no hay problema. ¿Sí? Podrían apuntar a la misma. No es necesario que tengamos una root table para cada subnet. Si es necesario, se pueden compartir. Bien. Entonces, esas están conectadas al Internet Gateway. Bien, van a tener salida por ahí. Y las otras van a estar, perdón, que van a estar en las subredes privadas, van a estar conectadas por el NAT Gateway. Entonces, de esta manera, como hemos visto en cuestión de pocos minutos, podemos crear elementos, ¿ya? Para luego levantar en esa red otros recursos, instancias EC2, bases de datos, etcétera, ¿ya? Y dependiendo de dónde ubiquemos esos recursos, ya sean en las subredes públicas o en las subredes privadas, vamos a poder también determinar cómo vamos a poder conectarnos a ellos o cómo vamos a limitar el acceso a esos recursos. Bien. No sé si hasta acá tienen alguna duda o alguna consulta. Bien. Bueno, la próxima semana van a estar viendo, el día lunes, van a estar viendo otros servicios de AWS y el siguiente miércoles van a hacer un laboratorio donde van a levantar recursos dentro de esta VPC o dentro de una VPC. Entonces ahí van a poder ver cómo podemos interactuar con recursos que están en subredes privadas y con recursos que están en subredes públicas. Bien. Entonces, bueno, eso sería, chicos. Yo igual les voy a dejar, les voy a copiar luego estos enlaces. Se los voy a dejar de todas maneras ahí en el grupo para que lo puedan guardar en caso no se les pierda luego el chat. Bien. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Nos estamos viendo el día lunes. Ahí les estaré publicando el evento correspondiente. El lunes vamos a tener al final de la sesión un pequeño quizzes, ya tipo el que hicimos la vez anterior. Así que vamos a estar rifando algunos créditos con preguntas relacionadas a lo que han visto en estas últimas sesiones. Así que denle una repasada para ver si se ganan esos créditos para la consola. Carlos por ahí tiene una consulta, dice en ese NAT, por lo que entiendo, esto está compartiendo toda la red, pero si se quisiera hacer una red, una NAT para una IP y un puerto específico, ya en este caso tendrías que usar una solución más personalizada, porque en el caso del NAT Gateway sí aplica solamente para toda tu red, ¿no? No lo podemos personalizar a ese nivel.
Bien, no lo podemos personalizar a ese nivel. Es más, ni siquiera podemos conectarnos propiamente al servicio. Bien, entonces sí tendríamos que usar, si ese es el caso o lo que ustedes necesitan, pues sí, tendrían que buscar alguna otra solución, ¿no? Que sea más personalizada para sus necesidades, ¿no? Bien, chicos. A ver, acá hay otra consulta. Toda la red o toda la subred, en este caso mm, la privada A, ¿cierto? Ya, entiendo que se refieren al NAT Gateway. Sí, en este caso el NAT Gateway solamente traduce o trabajaría con las direcciones que estén en esta subred privada, nada más. Ujú. Solamente las que estén en ese bloque. En todo caso, pues lo que podrían hacer es crear de pronto, o asociar, colocar aquí en esta subred los recursos que solamente necesitan para esa solución en específica y de pronto utilizar otras subredes privadas que no estén conectadas a ninguna que también podrían tener esa situación. Ujú. Sí, eso. Bien, ahí les voy a pasar luego también una documentación de la parte de networking, porque siempre esta parte de networking es un poquito pesada, ¿ya? Sobre todo cuando estamos iniciando en la parte de cloud, ¿bien? Puede ser un poquito pesada, sobre todo la parte de los CDRs, de los bloques, cómo se calcula. Por ahí esos enlaces que les he pasado, pues los ayuda muy fácil a sacar las cuentas. Pero si quieren saber un poquito más allá del por qué y qué es lo que hay detrás y por qué son esos datos, les voy a pasar un blog bien interesante, está en español, para que puedan revisar ahí esos conceptos. Bien. Bueno, chicos, eso sería entonces todo por la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Em, a ver, por acá hay otra consulta. Dice, cuando se hacen las NAC, no hay que manejar listas de acceso para poder acceder a la red privada. Ah, ya. Esas son las listas de control de acceso. Sí, nosotros hacemos listas de control de acceso. Nosotros, a ver, se los voy a mostrar por aquí. Son las NACL o las listas de control de acceso. Entran por acá, Network ACL. Por defecto, tenemos una lista de control de accesos que es permisiva, tanto para todo lo que es el flujo de entrada como para todo lo que es el flujo de salida. Bien. Pero eso ustedes sí lo pueden personalizar, ¿ya? Acá, por ejemplo, están permitiendo todo el tráfico para cualquier IP desde cualquier puerto, ¿ya? Y lo mismo para la salida. Pero si quieren restringir, por ejemplo, una IP específica, supónganse que de repente detectan que están intentando acceder a sus sistemas desde IPs sospechosas, podrían ir a la lista de control de acceso de su VPC y crear acá una entrada que bloquee esa dirección IP en particular. Bien. Estas listas de control de acceso tienen lo que son un número de regla, que es un número de orden o un número de precedencia. ¿Ya? Entonces, estas reglas lo que hacen, por ejemplo, la 100 me va a permitir todo. Pero yo puedo crear una regla, una segunda regla, por ejemplo, para denegar ciertas IPs o ciertos puertos. O inclusive esto pueden hacerlo mucho más permisivo, mucho más restrictivo y solamente especificar las IPs y los puertos a los que ustedes quieren brindar acceso a su red. Bien, aquí un poquito se los voy a dibujar. Nosotros a nivel de una VPC tienen como que varias capas, ¿ya? O sea, en una VPC pueden tener varias capas de protección. Tienen una capa de protección que se llama Network Firewall, ¿ya? Esta es una capa de protección ya a nivel de la VPC, de toda la VPC. En realidad, este iría como que por fuera, porque protege toda la VPC. Y luego tenemos, ya.
Luego tenemos lo que son las listas de control de acceso, ¿ya? O las NACOL, ¿ya? Las NACOL protegen a nivel de subredes, ¿no? Ustedes pueden restringir, ¿ya? A qué permiten acceso y a qué permiten la salida. Y luego van a ver que están lo que son los grupos de seguridad, ¿ya? Los grupos de seguridad protegen a nivel de recursos, por ejemplo, de instancias EC2 o de bases de datos u otros recursos, ¿no? Entonces es como que si fuese una cebolla. Yo le digo que es como una cebolla porque son como que varias capas de protección. Ustedes pueden establecer un nivel de protección a un nivel superior, como a nivel de un firewall, ¿no? O pueden ir un poco más abajo, una capa de protección a nivel de una NACOL, o si es a nivel de recurso nada más, pueden hacerlo a través de un grupo de seguridad. Bien. Entonces, esta parte igual de todas maneras, la de los grupos de seguridad, esa la van a ver la siguiente semana cuando empecemos a crear lo que son las instancias EC2. Ujú. Listo. No sé si alguien más por ahí tiene alguna otra duda o alguna otra consulta. Ya, aquí, bueno, si hay alguna consulta, mientras me la escriben en el chat, repasen los conceptos de NACOL o de listas de control de acceso y grupos de seguridad, porque eso en el examen siempre es algo que les preguntan y siempre suelen salirle como algunas preguntas que tratan de confundirlos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, algo para que lo asocien, por ejemplo, en las listas de control de acceso, como vieron acá hace un momento, ustedes pueden especificar reglas de entrada y reglas de salida. Especifican ambas, sí o sí, ¿no? Las listas de control de acceso las pueden asociar como, por ejemplo, cuando van de viaje, la inmigración del aeropuerto. Cuando ustedes se van de viaje, en el aeropuerto origen, les revisan sus papeles, que todo esté en regla para permitirles embarcar. Y cuando llegan al aeropuerto destino, igual les vuelven a revisar la documentación, ¿no? Hay como un doble check, ¿bien? Eso es en las listas de control de acceso. En los grupos de seguridad van a ver que solamente es necesario un solo check, que es las reglas de entrada. Las reglas de entrada se especifican en los grupos de seguridad y las reglas de salida por defecto ya permiten todo. Entonces, los grupos de seguridad vendría siendo como el- la persona de seguridad de un edificio. Cuando quieren entrar, les preguntan a dónde van, a dónde se dirigen y los deja pasar. Pero si ya ustedes van de salida, no les van a preguntar de dónde vienen, ¿no? Ustedes salen y ya está, ¿no? Entonces, esos serían los grupos de seguridad. En los grupos de seguridad especificamos solo las reglas de entrada, por ejemplo, IPs, puertos a los que queremos ingresar. Las de salida, por defecto, siempre están permitidas. Pero en las listas de control de acceso tienen que permitir o denegar ambas cosas, ¿no? Tienen que especificar tanto reglas de entrada como reglas de salida. En ocasiones pasa que solamente agregan las reglas de entrada y se olvidaron de las reglas de salida. Entonces, cuando están probando conectividad, les da error. ¿Por qué? Porque se olvidaron de añadir también ahí las reglas de salida. Entonces, ahí les dejo ahí como que ese pequeño tip para que puedan relacionar o diferenciar uno con otro, ¿no? Pero buena pregunta porque eso sí, lo preguntan mucho en el examen, ¿ya? Esos dos conceptos. Bien, no sé si por ahí hay alguna otra consulta adicional. Bien, entonces, bueno chicos, eso sería entonces todo por hoy. Yo ahora en un ratito les envío el link, bueno, los links que les prometí, incluyendo también el de el blog de redes para que puedan ahí complementar la información. Muchas gracias por conectarse y nos vemos el próximo lunes. Pasen muy buenas noches.